Dice Mateo 24 desde el verso 29 hasta el 31 de la siguiente manera: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con un fuerte toque de trompeta, y ellos reunirán a sus elegidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Amén. Y me gustaría nombrar tres principios escatológicos importantes, o más bien, tres principios para tener una exégesis correcta de pasajes apocalípticos y escatológicos, para que nosotros podamos, no solamente con el texto del día de hoy, sino que cada vez que nos encontremos con un texto, ya sea en Apocalipsis, en Daniel, en Tesalonicenses o en los mismos evangelios, podamos tener claro esto. Estos tres consejos los podemos ver de manera más profunda en el libro Los Últimos Tiempos de Samuel Gualdrón, y es importantísimo que lo tengamos pendiente. El primero de esos consejos es estudiar lo claro antes que lo difícil. Debemos estudiar los pasajes difíciles a la luz de los pasajes más claros a nivel escatológico. Primer consejo: de lo claro a lo difícil. Segundo consejo: estudiar lo literal antes que lo figurado. Debemos estudiar los pasajes literales antes de llegar a los figurados. Y me gustaría aclarar que Mateo capítulo 24 es uno de esos textos literales, donde el Señor no está tratando de decir, sino que el Señor está diciendo algo completamente claro. Y tercero, estudiar lo general antes de lo detallado. Debemos captar las verdades generales de toda la escatología antes de analizar los detalles de la profecía. La escatología, valga aclarar, que tú dirás, bueno, ¿y qué es lo general de la escatología? Bueno, vale la pena aclarar que la escatología se trata de la historia en general, de toda la creación, de todo lo que el Señor ha hecho y de su propósito, y no de un pueblo en particular. Porque a veces toda la interpretación escatológica apunta a que todo comienza y termina en Israel, hablando como pueblo de Dios, cuando Israel sencillamente fue un medio a través del cual vino ¿quién? El Mesías. Entonces debemos entender que aún la escatología, su principio y fin es Dios mismo, y Él lo que está buscando es, así como hubo un génesis, como hubo un inicio de todas las cosas, también va a haber un final. ¿De qué? ¿De solo el pueblo de Israel? No. ¿Un final de qué? De todas las cosas, de toda su creación y de sus propósitos en cuanto a esa creación. Entonces nosotros podemos hacer una declaración sin lugar a dudas: la profecía impregna toda la Biblia y no solo afecta o es notorio en los libros de Daniel y Apocalipsis. De hecho, la profecía de los últimos tiempos, ella hace parte vital del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hace parte vital, la escatología hace parte vital del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él en la gran comisión dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y me gustaría que meditáramos en eso: todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué le está haciendo esa declaración? Porque de ahí en adelante Él cómo va a acompañar a sus discípulos. Ya no los va a acompañar de manera que física, sino que los va a acompañar de manera como espiritual. Ahora, esa compañía del Señor Jesucristo espiritual a sus discípulos, ¿hasta cuándo va a ser? Hasta el fin del mundo. ¿Y el fin del mundo cuándo será? En su venida. Por esa razón no podemos aceptar una postura donde hable que el Señor va a reinar terrenalmente 1000 años y luego de eso vendrá el fin. No, juntamente con su venida es el fin. Y un texto maravilloso que nos permite entender esto es la misma gran comisión
Él nos acompañará de manera espiritual. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Y cuándo será el fin del mundo? Cuando Él venga por segunda vez. Alguien ya se puede escandalizar con esta introducción que estoy dando y dirá: ¿de dónde sacas esto? Lo saco de Mateo capítulo 24 del 29 al 31. Y si me das una horita te voy a explicar por qué. Ahora, importantísimo, si estamos hablando de estudiar escatológicamente primero lo claro antes de lo difícil, o sea, que lo claro nos lleve a lo difícil y lo literal nos lleve a lo figurado y lo general nos lleve a lo detallado, debemos dejar claro algo, mis hermanos. Quiero leerles un texto para aclararles una situación. Acabo de decir que la profecía impregna toda la Biblia y no solo afecta o es notoria en los libros de Daniel y Apocalipsis, sino que ella es parte vital del Evangelio de Cristo. Bueno, si ustedes se dan cuenta del chat, yo les puse una cita bíblica que si tú la lees así, abuelo de pájaro, tú dirás: ¿qué tiene que ver ese texto con lo que vamos a hablar el día de hoy? Tiene que verlo todo, porque quiero mostrarles que no solamente Daniel y Apocalipsis nos hablan del fin de los tiempos. Y me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 12, o si quieren pueden leerlo desde el mismo chat del grupo. Mateo capítulo 12 del verso 30 al 32, dice así. Esto lo está diciendo el Señor acerca del pecado imperdonable que es la blasfemia del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo. Dice así el Señor: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera, dice el verso 32, que le dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Ustedes dirán: ¿dónde tiene que ver este texto con los últimos tiempos? Pues precisamente en el verso último que leímos. El pecado imperdonable. Aquí no voy a entrar en detalle con qué es el pecado imperdonable porque sería desviarnos del tema. Y de hecho, si quieren saber acerca del tema, vayan a los estudios que están en YouTube, Mateo capítulo 12, y hay una predicación específica de eso. A mí lo que me llama la atención es que el carácter del pecado imperdonable es que nunca será perdonado. Y la manera en que el Señor lo dice es que no será perdonado en este siglo ni en el venidero. Y es allí donde quiero que hoy meditemos para empezar. Mis hermanos, la vida de los seres humanos está dividida, la vida de los seres humanos está dividida solo en dos siglos. Y el término siglo en las Escrituras no está hablando de la porción de tiempo de 100 años. El término siglo, vuelvo y repito, cuando el Señor lo usa en estos términos, no está hablando de la acumulación de tiempo, no está hablando de 100 años que forman un siglo. Cuando habla de este siglo o del venidero, está hablando de las únicas dos etapas que afectan a la humanidad. Este siglo comenzó con la creación del hombre y terminará con el fin del mundo. ¿Y cuándo comenzará el siglo venidero? El siglo venidero es la gloria, la vida eterna, o para los que no creen en el Señor y se pierdan, la condenación eterna. Solo hay dos siglos y tenemos que entender estos términos: el siglo presente y el siglo venidero. Ahora, ¿en qué momento estamos nosotros del presente siglo? Presente siglo que tengo que aclarar que siempre ha sido malo. Desde que cayó el hombre, este presente siglo es malo. Por eso el Señor puede decir en Romanos capítulo 12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Siempre en los términos que la Biblia habla de este siglo, habla de que este siglo está caído, está roto, está dañado. Ahora, el término siglo no lo habla, por ejemplo, el apóstol Juan en su Evangelio Mateo. Él llama a este siglo el mundo. Él lo llama ya no siglo, sino lo llama mundo, lo llama cosmos. Pero habla de lo mismo: este mundo, este tiempo. Ahora, ¿en qué momento de este siglo nosotros nos encontramos? Bueno, mis hermanos, desde que fue creado el hombre y este cayó, hasta que nació el Señor Jesucristo,
cuando nace el Señor Jesucristo, fueron inaugurados los últimos tiempos. O sea que desde el Señor Jesucristo hasta el día de hoy estamos viviendo ¿qué? Los últimos tiempos del presente siglo. Eso es lo que quiero que nosotros comprendamos de manera general para entender las verdades particulares. Solo hay dos siglos, entendiendo el término siglo no como la acumulación de 100 años, sino como se llama a esta era. A esta era. Esta era, ¿cuándo comenzó? Comenzó cuando el Señor creó al hombre. ¿Y cuándo terminará esta era? Cuando el Señor vuelva por segunda vez. ¿En qué momento de esta era nos encontramos? En los postreros, en los últimos tiempos. Ahora, ya que hemos hablado de términos generales, hablemos de términos particulares. ¿En qué íbamos? ¿Qué hemos visto del discurso escatológico del Señor? Pues la primera parte vimos la ocasión del discurso. Y la ocasión del discurso son 3 preguntas puntuales que le hacen los discípulos al Señor Jesús. Luego vimos cuáles eran las señales antes del fin. Y nos dimos cuenta que las guerras, rumores de guerra, los terremotos, las tempestades, las hambrunas, las enfermedades y todo esto no son señales antes del fin, porque siempre han sucedido en esta era, porque estamos en un mundo roto, en un mundo caído. Y nos dimos cuenta que la verdadera primera señal antes del fin, ¿cuál es? Que este evangelio iba a ser predicado en todas las naciones y entonces vendría el fin. Ahora, meditamos en que esa palabra entonces significa que no es entonces inmediatamente. Ese entonces habla de que sucederán 2 eventos particulares para que pueda venir el fin. Y esos 2 acontecimientos particulares, ¿cuáles son? La gran tribulación, que a propósito es la segunda verdadera señal antes del fin. Y luego de la gran tribulación, la venida del Señor Jesús. Y es por esa razón que el orden de los sermones, de cómo el Señor ha relatado los acontecimientos de manera cronológica, es que primero habla de la verdadera señal antes del fin, que es la predicación del Evangelio. La semana pasada vimos la gran tribulación que se convierte en la segunda señal. Y lo que veíamos la semana pasada es que tan pronto termina la gran tribulación, ¿qué sucede? Entonces viene el Señor. Luego de la gran tribulación y la venida del Señor Jesucristo, es que se suscita el fin de todas las cosas. Ahora, hay que entender qué significa eso, el fin de todas las cosas. Significa el fin de qué, no que todo desaparecerá, no que volveremos a la nada. Cuando habla del fin, está hablando del fin de qué, de lo que les acabo de explicar, de esta era presente, porque luego comenzaremos una nueva era, que es la eternidad. Eternidad que significa diferente para Dios y para nosotros. La eternidad para Dios es sin tiempo, porque Él existió antes del tiempo. De hecho, Él creó el tiempo. Pero para nosotros eternidad, escúchenme bien, no es sin tiempo, es sin límite de tiempo. Eso significa, porque nosotros sí vivimos en un tiempo. Y esto es maravilloso. Vamos a retomar desde lo que vimos la semana pasada. La gran tribulación final, en la que los malvados sujetarán a los hijos de Dios, es lo que hará que el mundo madure para el juicio. Eso fue lo que quedó claro la semana pasada. La semana pasada hablábamos que lo que hacía que llegara ya el cronómetro a 0 para que se viniera la venida del Señor y para que, mejor dicho, ya estuviera listo el mundo para que Él viniera a juzgarlo. ¿Qué era? Era la gran tribulación. Ya hablábamos de que la gran tribulación, entre muchas cosas, es que el mundo entero se levantará en contra de los creyentes. Por eso es que inmediatamente después de la más grave de todas las pruebas vendrá el Hijo del Hombre. Dado que ahora sigue esta profunda interpretación que vamos a ver el día de hoy de Mateo 24 y de su segunda venida, dado lo que ahora sigue está profundamente arraigado en la profecía, mis hermanos, dado que nosotros vamos a estar estudiando pasajes el día de hoy complejos, nuestro esqueleto, nuestra estructura para estudiarlo será el mismo Mateo capítulo 24. Recuerden, este mismo sermón va a seguir el consejo que acaba de dar. Vamos a ir de lo literal
a lo figurado, vamos a ir de lo más claro a lo más complejo y vamos a ir de lo general a lo particular. Y por esa razón vuelvo y los animo a que veamos cada uno de esos textos ya de pronto más tranquilos cuando terminen el sermón y ustedes puedan volver a leer, que vayan a los textos que respaldan.